Increíble injusticia expuesta. CEO negra. Transforma toda la sucursal en solo 10 minutos. María respiró hondo mientras cruzaba la puerta de vidrio. Era su primer día como CEO de una pequeña sucursal de una prestigiosa empresa. La luz del sol atravesaba las ventanas y proyectaba sombras en el suelo. Pero dentro de ella, la oscuridad del miedo y la incertidumbre la envolvía. Había pasado toda su vida preparándose para este momento, la culminación de años de esfuerzo y sacrificios, pero la realidad que la rodeaba era aterradora. Miró a su alrededor. El ambiente estaba cargado de desconfianza y resentimiento. Sentía las miradas juiciosas de sus nuevos empleados. ¿Podría realmente cambiar algo? Con cada paso que daba hacia su oficina, recordaba a su madre, trabajando interminables turnos para darles de comer, y a su abuela, forjando un hogar con amor en medio de la pobreza. Ese legado de lucha ardía en su pecho, pero también despertaba dudas. ¿Sería suficiente? Se obligó a sí misma a recorrer el pasillo. Al abrir la puerta de su oficina, las paredes parecían susurrar las sombras de un antiguo CEO que cultivó un ambiente tóxico. La tensión era palpable. Durante su primera reunión, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Decidió abrirse, compartir su historia. La voz de María tembló al narrar las noches en vela de su madre, su propia lucha en un mundo que la juzgaba por el color de su piel. Los sueños no tienen color, dijo, y esa frase flotó en el aire cargada de un peso nuevo, pero la reacción de los empleados fue escéptica. Algunos sonreían, pero otros fruncían el ceño, incrédulos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María intentó encender la chispa del cambio, pero se topó con una barrera invisible. Miradas furtivas, murmullos a sus espaldas, la resistencia se sentía como un peso sobre sus hombros. Con cada intento, su ansiedad crecía. La angustia la mantenía despierta por las noches. ¿Era capaz de liderazgo en un entorno donde el miedo era el rey? Las palabras de aliento parecían apagarse ante el eco de una cultura que valoraba la sumisión. La presión aumentó cuando comenzaron a surgir rumores sobre el antiguo CEO. Él había dejado más que solo un legado. Había cultivado secretos oscuros. En ese clima, comenzaron a florecer sus propios miedos. A pesar de su determinación, la duda se abría paso. ¿Y si aquellos que le sonreían en la reunión eran cómplices, testigos silenciosos del abuso? ¿Estaba realmente lista para desafiarlo? Cuando la confrontación se presentó, la tensión era extrema. Sabía que debía enfrentarse a su historia, a la historia de todos los que habían sido aplastados bajo el peso de la injusticia. Pero ¿qué pasaría si ese secreto oculto se revelaba y arruinaba todo? En su mente la pregunta se repetía, ¿podía cargar con esa responsabilidad? Se apretó las manos, controlando el sudor que emergía de su frente. Sus pensamientos se disparaban en diversas direcciones, cada uno pesado con la culpa, la ambición y el deseo de justicia. Su mente era un torbellino, un eco de voces que la llamaban a actuar. María comprendió que su lucha apenas comenzaba. La inseguridad y el desafío la rodeaban, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Justo cuando la verdad a su alrededor comenzaba a emerger, un susurro la sorprendió. Uno de sus empleados sabía más de lo que decía. Se congeló. El momento para actuar había llegado, pero esa revelación podría cambiarlo todo. Estaría dispuesta a afrontar no solo su verdad, sino lo que eso significaría para todos aquellos que la rodeaban. María se quedó quieta, la mirada fija en el rostro de su empleado. Había algo en su expresión que la hizo cuestionar su propia percepción de la situación. Sus instintos le decían que aquel no era un simple trabajo, era un desafío que resonaba con su propia historia de lucha. La incertidumbre la envolvía,
Pero en el fondo, una voz interior susurraba que había llegado el momento de la verdad. Poco después, se dirigió al empleado en cuestión, un joven llamado Andrés. Durante el almuerzo, lo invitó a apartarse del bullicio de la sala. Buscó un rincón tranquilo para hablar. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la mirada de Andrés era una mezcla de temor y determinación. Sabía que al abrirse, podría arriesgarse no solo a su propia posición, sino también a una posible represalia de aquellos que se habían beneficiado de la cultura tóxica del antiguo CEO. «Necesito saber más sobre lo que sentiste en la reunión», empezó María, su voz firme, pero cargada de curiosidad genuina. «Tú eres uno de los pocos que ha estado aquí el tiempo suficiente para entender lo que realmente sucede». Andrés se tomó un momento. Sus ojos miraron hacia el suelo, como si evitara que su verdad lo traicionara. Finalmente, respiró hondo y dijo: «El ambiente aquí no ha sido fácil. Muchos de nosotros hablamos en susurros. Tememos que las palabras se conviertan en armas en manos equivocadas». Esa confesión hizo que María sintiera una mezcla de alivio y pesadez. Se le estaba dando un vistazo a un mundo oculto, un laberinto de desconfianza y miedo. «¿Te sientes seguro de hablar conmigo?», preguntó, buscando establecer una conexión de confianza. Andrés lo dudó, pero su necesidad de cambio fue más fuerte que el miedo que lo rodeaba. Fue entonces cuando reveló que el antiguo CEO había mantenido un control absoluto mediante un sistema de favoritismos, alentando la competencia desleal y desmotivando la colaboración. Cualquiera que se alzara en la voz terminaba siendo silenciado, confesó, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio entre ellos. María sintió que su corazón latía con una intensidad renovada. Era la confirmación de lo que temía. No solo debía enfrentar sus propios retos, sino también las sombras que había heredado. La revelación le impulsó a replantear su estrategia. Una cosa era ser valiente ante la resistencia de sus empleados, pero enfrentarse a un legado de corrupción era otra historia completamente diferente. Decidió que la verdad necesitaba ser expuesta, y que ella debía ser la portadora del cambio. En su mente, comenzaba a construir un plan. Una estrategia que no solo implicaba hablar con Eduardo, el anterior CEO, sino también establecer una nueva cultura de transparencia y sinceridad. Pero sabía que ese camino estaría lleno de obstáculos, y que su verdadero valor se pondría a prueba en cada paso. Al regresar a su oficina, la adrenalina se mezclaba con la ansiedad. La visión de un futuro más justo comenzaba a formarse en su mente, pero a la vez los ojos de su equipo pesaban sobre ella. Luchar en la oscuridad sería arriesgado, pero lo que realmente lo haría difícil sería enfrentarse al antiguo CEO. Lo que no sabía era que Eduardo no estaría dispuesto a dejar su legado en el olvido tan fácilmente. Así, mientras organizaba sus pensamientos, sintió que la barrera que había presente empezaba a desmoronarse. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la pregunta seguía allí, hirviendo en su interior. ¿Estaba lista para asumir la verdadera responsabilidad de su posición? Al cerrar su puerta, una resolución firme se formó en su pecho. Estaba lista para la confrontación, pero nunca imaginó que una traición acechaba más cerca de lo que pensaba. Y así, con el rostro en alto y el corazón decidido, María se preparó para el siguiente paso, un enfrentamiento inminente con el legado oscuro del pasado que amenazaba su futuro y el de su equipo. ¿Sería capaz de combatir sombras que parecían interminables, o sería absorbida por la misma oscuridad que había jurado desafiar? La batalla por la verdad apenas comenzaba. El día amaneció cargado de incertidumbre para María. Sabía que debía actuar rápidamente. La cultura de miedo que había reinado bajo el antiguo liderazgo necesitaba confrontarse con transparencia. Sin embargo, el desafío no era solo una cuestión de comunicación, sino de cómo desmantelar esa toxicidad sin convertirse en un blanco ella misma. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de notas y gráficos que simbolizaban un nuevo camino a seguir. La idea de establecer un equipo de confianza empezó a cobrar forma. Tendría que seleccionar individuos que no solo fueran competentes, sino también personas de carácter fuerte, con la valentía de hablar ante la adversidad.
Pero había un riesgo. ¿Quiénes serían leales hasta el final? Las traiciones estaban en el aire, y cualquier movimiento en falso podría llevar su plan al fracaso. Mientras revisaba la lista de empleados, un nombre destacó: Laura, la directora de operaciones. Bajo la sombra del antiguo CEO, había aprendido a maniobrar en un entorno hostil, pero María ahora veía en ella más que solo habilidades técnicas. Era una mujer que había sobrevivido, y quizás sabía que la auténtica esperanza de la compañía dependía de restaurar la confianza entre todos los departamentos. María la convocó a su oficina. Cuando Laura entró, su expresión mezcla de desconfianza y curiosidad no pasó desapercibida. Era evidente que llevaba cargas invisibles, y aunque habían trabajado juntas durante años, había una brecha emocional que su puesto no podía cerrar. Este encuentro sería el primero para cimentar su nueva relación. Laura, necesito que hablemos sobre cómo podemos cambiar el rumbo de esta empresa, comenzó María, consciente de que cada palabra contaba. Quiero que seas parte del equipo que cambiará la cultura aquí. Necesitamos construir un ambiente en el que todos se sientan seguros por compartir sus ideas sin temor. Laura miró a María con recelo. ¿Cómo puedo confiar en que este no será solo otro intento vacío de los jefes que hemos tenido antes? Cuestionó, su voz firme. La respuesta de María fue directa. Porque esta vez, no solo quiero ser la que imponga cambios, deseo que lo hagamos juntos. Necesitamos funcionar como un equipo, genuinamente empoderados para actuar sin miedo a represalias. Fue un momento crucial. Un cambio de dirección en la conversación, un desafío a su forma de ver la empresa. Los ojos de Laura comenzaron a brillar con una mezcla de esperanza y recelo. Pero la decisión de abrirse sería un proceso gradual. María sintió una olas de empatía. Su papel como líder no solo era guiar, sino motivar con autenticidad. Era hora de demostrar que estaba dispuesta a arriesgar su propia posición. La reunión terminó con una promesa implícita, pero aún había mucho por hacer. María empezó a vislumbrar un momento decisivo. Su plan necesitaba estar en sintonía con la realidad de su equipo. Decidió que pronto convocaría a una reunión que incluiría a todos los departamentos, un espacio seguro donde pudieran expresar sus preocupaciones. Ello requería valentía, no solo de su parte, sino también del resto. En ese punto, la ansiedad se transformó en determinación. María elaboró un guión mental, pensando en cada posible pregunta que surgiría, cada reacción de resistencia. Tras esa fachada segura, sintió un tirón en su estómago. El antiguo CEO no se quedaría quieto mientras ella desmantelaba su legado. Mientras tanto, fuera de su oficina, las sombras que constituían el antiguo sistema de privilegios y conexiones seguían acechando en la penumbra. María supo que el verdadero desafío no solo serían los empleados reacios a aceptar el cambio, sino también enfrentar a aquellos que, como Eduardo, no permitirían que su autoridad se desvaneciera sin luchar. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo una lista mental de aquellos a quienes debía acercarse, cada uno con su propia carga y miedo. Pero una idea persistente emergió. Había comenzado a cuestionar no solo el sistema en el que trabajaba, sino también su propia preparación como líder en tiempos de crisis. Cuando el día finalmente llegó para dirigirse a su equipo, sintió que la atmósfera era eléctrica. Era su oportunidad para encender una chispa de cambio. Pero en la parte posterior de su mente, una pregunta inquietante resonaba. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la posible traición que se avecinaba? Y con esa pregunta quedó sumida en sus pensamientos. María se dio cuenta de que la batalla por la verdad exigía más que valor. Necesitaba un plan que pudiera sostenerse en la bruma del miedo y la duda. Una decisión crítica se acercaba con rapidez. Podría descubrir aliados genuinos entre sus propios miedos y, enfrente de un legado oscuro, finalmente revelar sus propias fortalezas. María se sentó en el borde de su silla, sintiendo cómo la energía del ambiente en la sala de conferencias la rodeaba. Con un profundo respiro, trató de calmar el torbellino de pensamientos que zumbaban en su mente. Este era el momento decisivo, la primera reunión en la que podría exhibir no solo su plan, sino también su compromiso con un cambio significativo. A veces, el miedo nos paraliza,
dijo para romper el silencio mientras miraba a los rostros expectantes que la rodeaban. Pero hoy, aquí, debemos reunir el coraje necesario para romper nuestras cadenas y construir el futuro que merecemos. Las miradas se encontraban entre la curiosidad y la incredulidad. María sabía que la desconfianza crónica no se superaría de inmediato, pero sentía que había comenzado a sembrar una semilla. Con la mirada en Laura, observó que sus rasgos se relajaban lentamente mientras la escuchaba. María continuó explicando su visión para un entorno de trabajo más colaborativo, en el que todos los empleados se sintieran seguros y valorados. Cada palabra que pronunciaba era un reto a la inercia del pasado y a sus propias inseguridades. Surge una pregunta del fondo de la sala, interrumpiendo su monólogo. ¿Qué garantiza que este proceso no termine en más decepciones? El creador de intriga era Eduardo, una figura imponente que había disfrutado de la lealtad incondicional de muchos durante el mandato anterior. Sus ojos desafiantes escudriñaban el fuego en el corazón de María. «Quiero ser transparente», dijo, sintiendo una oleada de confianza arremetiendo sus dudas internas. La sinceridad era su única arma para reparar las grietas que llevaban tiempo abiertas. «Les aseguro que cada uno tendrá voz en este proceso. Juntos definiremos los objetivos y métodos que nos permitan salir adelante. Las decisiones no estarán en manos de un solo individuo». María no podía ignorar la tensión palpable en la sala. Se sentía expuesta, pero más que nada deseaba ser auténtica. Si pretendía liderar este cambio, tenía que demostrar que estaba dispuesta a construir puentes y no muros. Decidió arriesgarse aún más. Los invito a compartir sus experiencias, sus frustraciones. Hoy es el primer paso hacia un nuevo comienzo. Poco a poco, la atmósfera comenzó a transformarse. Empleados levantaron la mano, dispuestos a hablar. Un tímido ingeniero, de nombre Javier, tomó la palabra para abrir su corazón. Describió la presión venenosa de la cultura que habían tolerado, y cómo había afectado su desempeño. A medida que cada uno compartía su relato, María se dio cuenta de que había un eco de dolor, de resentimiento, y de aspiraciones frustradas. Mientras la conversación avanzaba, ella no solo escuchaba, sino que también reflexionaba sobre su propia experiencia en aquel entorno hostil. La resignación que había sentido en su puesto anterior comenzaba a transformarse en una comprensión profunda de la vulnerabilidad colectiva. La valentía de sus colegas estaba despertando algo dentro de ella, encendiendo un fuego que nunca había imaginado. Sin embargo, a pesar de los progresos, el vestigio de la inseguridad aún acechaba. Cuando los rostros de sus compañeros resplandecieron con nueva energía, María supo que no era solo su liderazgo lo que se pondría a prueba, sino también su capacidad para sostener esta nueva visión frente a la resistencia. La reunión concluyó en un tono optimista, pero la palabra de Eduardo seguía resonando en su mente. Ella había invitado a la apertura, había prometido transparencia, pero en una atmósfera como esa, las traiciones podían estar a la vuelta de cualquier esquina. Mientras se alejaba de la sala, se preguntó si realmente contaba con aliados o simplemente había alimentado ilusiones frágiles. María dejó la sala con una mezcla de triunfo y preocupación. Sabiendo que algunos estaban dispuestos a luchar por el cambio, se enfrentaba a la decisión inminente de revelar sus vulnerabilidades y asumir la responsabilidad de un proceso incierto. Con el legado del antiguo CEO aún pesando sobre ella, y una batalla que solo comenzaba, la pregunta persistía. ¿Podría navegar esta nueva realidad y evitar ser consumida por las sombras que la rodeaban? Todo estaba en juego, y la próxima jugada sería definitiva. La reticencia de Eduardo hacía titubear su resolución, desafiando su compromiso a cada paso. El verdadero peligro no solo era el exterior, sino el fuego interno que debía avivarse para sostener el cambio. ¿Lograría confrontar sus propios miedos y asegurar el futuro que tanto anhelaba? María se detuvo en su oficina, el eco de las palabras compartidas con sus compañeros resonando en su mente. La incertidumbre y la esperanza luchaban por su atención. Nunca había sentido tanto poder, pero tampoco tanta vulnerabilidad. Había logrado abrir la puerta al diálogo,
pero se preguntaba si sería lo suficientemente fuerte para sostener el impulso. Su mente daba vueltas a las experiencias de cada uno de sus colegas, a sus historias de decepción y frustración. Había un peso emocional que parecía unirse a su propia historia. ¿Podría realmente ser la líder que necesitaban? La idea de capitalizar la energía que había surgido en la reunión comenzó a tomar forma. María sacó su computadora portátil y comenzó a escribir una estrategia que incluyera los comentarios que había escuchado. Cada voz debía ser una piedra angular en la estructura que pretendía construir. Mientras plasmaba sus ideas, recordó la mirada de Eduardo. Su desafío persistía, como una sombra acechante. La urgencia de demostrar que podía guiar al equipo la mantenía despierta. Decidió establecer reuniones individuales con los líderes clave para abordar sus temores y expectativas. Era hora de enfrentar su propio miedo a la confrontación. Todo estaba en juego, y ella debía estar a la altura. Llamó a Laura para pedirle que se reunieran. Había sentido un cambio en su actitud, como si comenzó a ver a María como una aliada. Laura llegó puntual. Sus ojos reflejaban una mezcla de expectativa y ansiedad. María decidió ser honesta y abierta, compartiendo sus propias inseguridades acerca del liderazgo. La vulnerabilidad podía ser un puente en lugar de una debilidad. Quiero que esta transformación no solo sea mía, sino de todos nosotros, le dijo María. Sé que muchos de ustedes han pasado por momentos difíciles, y prometer un cambio significa que también necesito el apoyo de cada uno para hacerlo realidad. Laura tomó un momento para procesar. Te admiro, María, por intentar quitar barreras. Pero también quiero ser honesta. Muchos de nosotros todavía tenemos esa voz interna que nos dice que no se puede confiar en los líderes. María asintió, reconociendo que el camino hacia la confianza requeriría más que palabras. Necesitaría acciones concretas. La conversación avanzó, y pronto Laura comenzó a compartir ideas sobre cómo podía incrementar la comunicación y la colaboración. Aquella lluvia de ideas estimuló en María una sensación de motivación renovada. Era posible que la transformación no solo dependiera de su voluntad. Durante las siguientes semanas, María implementó pequeños cambios. Cada empleado sería parte del proceso, incluso íconos resistentes como Eduardo. Se propuso organizar círculos de diálogo, donde todos pudieran expresar sus inquietudes y sugerencias. Quería que se convirtieran en foros no solo de discusión, sino de construcción de confianza. Sin embargo, Eduardo seguía siendo un desafío. Mientras más avanzaba su plan, más evidente era el juego de poder que él intentaba mantener. Para María, se había convertido en un foco. La resistencia que mostraba cada vez que se premiaban posiciones, se transformó en un recordatorio de que aún existían antiguos fantasmas que la seguían. En una reunión interna con Eduardo, donde María debía presentar sus avances, su sentimiento de ansiedad se convirtió en determinación. Este enfrentamiento era necesario. Le plantaría cara a su opuesto con la seguridad que surgía de una creciente confianza en su visión. No puedo seguir con un proceso que continúe alimentando viejas dinámicas. Necesitamos crear un espacio seguro para todos, lo cual implica que todos deberán participar activamente. Al ver la incredulidad en sus ojos, notó que sus palabras eran una doble espada. Desafiaban a Eduardo, y a la vez, la llevaban a un terreno desconocido. La tensión en el aire era palpable. La sala se llenó de silencio tras su afirmación. María sabía que este era un punto crítico. La decisión de seguir adelante o dar un paso atrás, ahora recaía sobre ella. Estaba dispuesta a arriesgar lo poco que había construido hasta ahora frente a Eduardo y sus aliados. Había que actuar en ese mismo instante. La mirada de resistencia y quizás de sorpresa en el rostro de Eduardo podría ser clave. No podía dejar que los temores del pasado volvieran a dominar su futuro. Mientras formulaba su próximo movimiento, la pregunta la acechaba. ¿Podría realmente desafiar al sistema sin perder el control que tanto había luchado por establecer? Con el latido del corazón acelerado, tomó una decisión que marcaría el rumbo del proyecto. Se sentía preparada para provocar un cambio radical,
Pero ahora la acción era una apuesta. Quería ser la arquitecta del nuevo entorno. Pero Eduardo también jugaría su parte. La dinámica de poder iba a ser un campo de batalla. ¿Sería su valentía suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La sala permanecía en silencio, como un lienzo en blanco a punto de ser pintado. Y María sentía que cada segundo se convertía en una eternidad. La determinación comenzó a fluir a través de ella, alimentando ese fuego que estaba encendido desde la reunión inicial. Sabía que mostrar su vulnerabilidad había creado un espacio de posibilidad, y ahora, finalmente, debía sacar todo el partido posible a esa confianza recién cultivada. Su mente elaboraba las palabras adecuadas mientras observaba a Eduardo. Su expresión de incredulidad le recordaba la resistencia que había experimentado en el pasado, pero había algo en la forma en que su corazón latía que le decía que la lucha debía continuar. Esta es una montaña de ruido que me rodea, un eco de inseguridades que debo silenciar, pensaba mientras enfocaba su mirada y se preparaba para hablar. Aceptemos que las viejas dinámicas ya no funcionan, comenzó María, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro entorno. Necesitamos un espacio de diálogo donde todos podamos ser escuchados, y más importante, donde nuestras voces contribuyan a un cambio real. Su voz se volvía más firme con cada oración. Las palabras parecían resonar en el ambiente, buscando abrir caminos por donde había murallas antes. Eduardo arqueó una ceja, como si cuestionara la veracidad de su declaración. Pero la perseverancia de María era inquebrantable. Había aprendido en sus conversaciones con Laura que el verdadero liderazgo no se trataba solo de dirigir, sino de construir uno con los demás. Así que, en lugar de sentirse intimidad por la resistencia de Eduardo, eligió usarla como combustible para su discurso. Estamos en un cruce de caminos, continuó, sintiendo que cada frase la acercaba más a su objetivo. Podemos seguir alimentando viejas heridas por falta de comunicación, o podemos optar por dar un paso hacia lo desconocido, donde todos somos responsables del entorno que queremos crear. El desafío parecía estar palpitando en la sala, como si los demás miembros del equipo percibieran la intensidad de la confrontación. María podía ver que había sembrado la semilla de la duda en Eduardo. Pero el camino hacia adelante no estaría exento de obstáculos. Su voz interior la instaba a no frenarse. Había llegado al punto en que no podía regresar. Cualquier duda ahora solo podría ser un paso hacia su derrota. Mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que había tocado un tema tabú. La idea de participación activa desataba una energía latente en varios miembros del equipo que habían permanecido inertes durante años. Algunos comenzaron a murmurar, apoyando su propuesta. Esa energía fluida le devolvió parte de la confianza que había perdido. Sin embargo, sabía que esa chispa no era suficiente. Todo esto debía tomar forma en acción concreta. Propongo un taller estructurado donde todos los miembros del equipo puedan aportar su visión, lanzó María con la rapidez de un rayo. Un espacio donde nuestra creatividad y nuestras preocupaciones puedan converger, finalizó, manteniendo su mirada fija en Eduardo, desafiante. La diferencia entre orden y caos siempre había existido en su entorno laboral, y ahora era su momento de quitarse las cadenas de la complacencia. Sin embargo, al mirar a alrededor, notó que Eduardo seguía no mostraba signos de rendición. La batalla psicológica había comenzado. ¿Y tú te crees capaz de asumir el papel de facilitadora? ¿Qué garantías tienes de que este proyecto no terminará en un desastre? Respondió Eduardo, al fin dirigiéndose a ella con una mezcla de escepticismo y desafío que enturbiaba su voz. María sintió una punzada de incertidumbre, pero ya no podía dar marcha atrás. La verdadera transformación es aterradora, pero también esencial, pensó. Establezcamos la nueva normalidad juntos, pero debo demostrar que puedo soportar esta presión. El encuentro llegó así a un punto crítico, donde tanto María como Eduardo se encontraban en el cruce de caminos del poder. En su interior, María luchaba por centrarse y tomar una decisión precisa en ese mismo instante.
La pregunta latía en su mente. ¿Cedería ante la presión o se convertiría en la líder que había prometido ser? El tiempo parecía detenerse mientras todos en la sala esperaban su reacción. Era el momento de la verdad. Y mientras formulaba la respuesta a la desafiante pregunta de Eduardo, su mente estuvo en un estado de agitación, y surgió una idea apasionante. Quizás, en lugar de llevar la carga sola, podría invitar a otros a unirse a esta lucha. Tal vez incluso Eduardo. La adrenalina la impulsó a actuar. Eduardo, estoy dispuesta a asumir el riesgo, pero esto es una oportunidad para todos nosotros. ¿Qué dices? ¿Te unes a mí para enfrentar el futuro que podemos construir juntos? Los rostros que la rodeaban estaban atentos. Era claro que el camino que tomaran definía no solo su futuro profesional, sino las relaciones que se habían tejido con el tiempo. Mientras miraba a Eduardo, el desafío no era solo superar sus temores, sino también ver si el deseo de colaboración podía surgir desde las ruinas de la desconfianza. En ese instante, María comprendió que estaba a punto de abrir una nueva puerta. Sin embargo, no sabía si Eduardo la cruzaría. La tormenta estaba por desatarse y el desenlace era incierto. ¿Se atrevería su equipo a seguir su liderazgo, o claudicarían ante el poder establecido que había perdido su brillo? La batalla de la transformación apenas comenzaba. El aire en la sala comenzó a vibrar con una tensión palpable. María observó a Eduardo, que vacilaba entre la incredulidad y la curiosidad, y en su interior, sentía cómo la adrenalina la movilizaba. Cada suspiro en el espacio parecía multiplicar la importancia de su decisión. No solo estaba en juego su valía como parte del equipo, sino el rumbo que tomaría el proyecto y el futuro de su liderazgo. La respuesta de Eduardo no tardó en llegar, pero fue menos explosiva de lo que había imaginado. «No voy a ser tu aliado sin un plan claro», pronunció. Esa frase resonó en la sala, tomando forma como una especie de declaración casi ritual. Era una invitación, aunque envuelta en recelo. Y así, impulsada por un torrente de emociones, María supo que debía actuar. «Eduardo, te entiendo», dijo ella sin dejar escapar su intensidad. «La claridad es necesaria, pero no podemos esperar a tener todas las respuestas para comenzar. A veces, avanzar en la incertidumbre también es parte del proceso de liderazgo». Sin quererlo, su desafío se convirtió en un acto de invalidación del miedo que había estado callando durante tanto tiempo. Ensayó en su mente el esquema para el taller, sus principales puntos de discusión, y en cuestión de segundos, se proyectó como la líder que siempre había deseado ser. Podemos dividirnos en grupos, cada uno explorando un aspecto de nuestras dinámicas de trabajo, y luego compartimos nuestras ideas en conjunto. Cada palabra fluía más libremente, como si el peso que llevaba en los hombros hubiera comenzado a desvanecerse. La sala pasó de ser un campo de batalla a un espacio de diálogo. Algunos miembros del equipo, que antes permanecían callados tras sus pantallas y papeles, empezaron a expresar opiniones, asistiendo al despertar que generaban sus palabras. Los murmullos, antes llenos de desconfianza, ahora eran acordes de curiosidad. María detectó miradas cómplices, alientos entrecortados que parecían aceptar su propuesta. Pero no dejaba de sentir que para muchos, su enfoque era repentino. ¿Estaba arriesgando demasiado? Había un instante, una sombra de duda que la invadió. No podía simplemente esperar que la transformación surgiera de una conversación. Era crucial que su propuesta comenzara a tomar forma tangible. Un taller no era más que una chispa si no se respaldaba con acciones concretas posteriores. «Entiendo que pueda parecer una jugada arriesgada», continuó, dirigiendo su atención a Eduardo, «pero si estamos verdaderamente comprometidos con la creación de un espacio colaborativo, necesitamos actuar hasta en la incertidumbre». Y en esas palabras, María recordó las sesiones que había tenido con Laura, su mentora. Laura siempre decía que, a menudo, la claridad vendría después de la acción, que la disposición a errar era lo que definía a un buen líder. Pero al mismo tiempo, el dilema moral comenzó a dejar huellas en su conciencia. ¿Estaba realmente lista para liderar este cambio? Con cada palabra que salía de su boca, su mente repasaba la posibilidad de fallar.
Los pensamientos se entrelazaban. ¿Y si fracasaba? ¿Y si este proyecto se convertía en otro eco de promesas no cumplidas? La sala se llenó de murmullos nerviosos al sentir su indecisión. Los rostros de sus compañeros buscaban refuerzos, respuestas. Fue entonces cuando comprendió que su auténtico liderazgo no solo dependía de lo que entendiera, sino de cómo se sentía, de cómo podía inspirar confianza hacia un futuro incierto. Era su momento de mostrar quién era, más allá de palabras. Así que, mientras Eduardo se quedaba mudo, María decidió no temer a la posibilidad de fracaso. Levantó la voz una vez más, esta vez con un matiz de audacia renovada. Los cambios más impactantes ocurren cuando la ambición se encuentra con el coraje. No les pido que me sigan, les invito a crear algo juntos. Necesito su apoyo, no por lealtad ciega, sino porque juntos podemos construir algo verdadero. Los ecos de sus palabras resonaron en la sala, instando a cada uno a revolucionar su propia resistencia. En ese instante decisivo, María sintió que se alzaba sobre la bruma de inseguridades. El verdadero desafío no era solo convencer a Eduardo, era forjar un equipo que realmente se uniera a ella. Sin embargo, a pesar de su arrebato de confianza, no podía sacudirse del todo la inquietud que atormentaba su mente. ¿Se atreverían a seguirla, o su ambición quedaría atrapada en las dudas de quienes la rodeaban? Justo cuando el ritmo de la conversación empezaba a tomar forma, le llegó un mensaje inesperado en su móvil. La pantalla reflejaba un nombre que había creído olvidado. El pasado no tardaría en interrumpir su nuevo camino, y María sintió cómo el peso de esa llamada comenzaba a instaurar un nuevo interrogante. El futuro estaba gestándose, pero los ojos de su pasado aún la acechaban, desafiando sus planes. María sintió cómo su pecho se encogía al ver el nombre en la pantalla del móvil. Andrea. Había pasado tiempo desde la última vez que escuchó de ella, pero las memorias emergieron como sombras en su mente, recordándole su propia inseguridad, las luchas que había enfrentado junto a alguien cuyo consejo había valorado profundamente. Esa extraña sensación de traición volvió a lacerar su conciencia. Disimuló su inquietud, intentando mantener el enfoque en la sala. Aún había algo que podía generar energía, algo que podía transformar la incertidumbre en un motor de progreso. Por favor, denme un momento, pidió, mientras su mano aún sostenía el dispositivo. Las miradas de los compañeros se tornaron curiosas e incrédulas a la vez. La decisión era inminente. ¿Qué podría comunicarle Andrea en esta etapa crucial de su vida? La mente de María comenzó a divagar. Lo que durante años había considerado una amistad, se tornó en una red de rivalidades, envidias y luchas por el poder. Andrea había sido un reflejo de lo que ella temía, pero también había sido su aliada en un tiempo nada lejano. Ahí estaba el dilema. Debería responder y abrir una puerta al pasado que había decidido cerrar. Es solo un mensaje, se dijo, obligándose a racionalizar el momento. Sin embargo, esa voz interna no lograba apaciguar la tormenta de dudas que empezaba a levantarse una vez más. Mientras sucumbía a sus pensamientos, Eduardo rompió la breve tensión en la sala. María, creo que podrías compartir tu plan. Esto es lo que necesitamos, una dirección clara, dijo, dirigiendo su mirada desafiante. Era un reto que ella no podía evadir. Mantuvo su móvil a un lado, y sin perder la compostura, comenzó a hablar. Entonces, propongo que nos enfoquemos en 3 pilares: comunicación abierta, inclusión de todas las voces, y la responsabilidad individual para el éxito colectivo. Cada palabra era como una piedra que echaba en el lago de la incertidumbre, esperando que el eco de su determinación calara en ellos. Su voz resonó con la convicción de que, si del mismo modo que su mente podía divagar hacia el pasado, también debía poder concentrarse en el presente. El reto estaba claro. No podía dejarse contaminar por antiguas relaciones que ya no la representaban. Pero la percepción de su equipo comenzaba a cambiar nuevamente. Las cejas se alzaban y las cabezas asentían. Podría estar formando un vínculo nuevo, un concepto de unidad que trascendería sus propias inseguridades.
A medida que avanzaba en su discurso, empezó a ver el impacto que sus palabras tenían. Pidió ejemplos concretos de cómo cada uno podía contribuir a mejorar esos pilares. Las ideas comenzaron a fluir. Personas compartían experiencias. Se creaba un espacio de conexión genuina. María se dio cuenta de que había pintado una visión que cada uno podía habitar. Al final del taller, mientras la energía era palpable y el ambiente se había transformado completamente, María sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, en la esquina de su mente, el mensaje de Andrea seguía latente, como un eco que nunca cesaba. La luz del día se había desvanecido, y con ello la sala se vació, dejándola sola con sus pensamientos. Había tomado decisiones claves, sí, pero iba a requerir mucho más que solo un taller para cambiar el rumbo. En ese instante, un nuevo mensaje emergió de su móvil. Era otro contacto inesperado, una llamada de su antigua compañera que podría alterar no solo su trabajo, sino también su identidad. Lo que prometía ser un nuevo capítulo, sembraba semillas de duda. María sintió que este nuevo reto era más que una simple elección entre el pasado y el futuro. Era una confrontación con quien deseaba ser. Las sombras de su pasado prometían ser tan desafiantes como el camino que acababa de despejar. Se dio cuenta de que, para avanzar, debería explorar lo que realmente significa para ella ser una líder en el caos. Con este nuevo interrogante, el camino se oscureció un poco más. ¿Estaba lista para enfrentar fantasmas personales que podrían hacer tambalear su nueva ambición? Mientras se preparaba para responder, una certeza comenzó a surgir. Este no sería un viaje cómodo. La figura de Andrea seguía ahí, dibujada en el horizonte, dispuesta a presentar nuevos desafíos. La transformación de su liderazgo apenas comenzaba, y sus decisiones tendrían repercusiones inesperadas. María tomó un profundo respiro, mientras sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla de su móvil. La llamada entrante era de Laura, una excompañera de trabajo, que había atravesado un ascenso profesional similar al que María anhelaba. Habían compartido momentos de desconfianza y frustración, pero Laura había conseguido destacar, algo que María todavía disputaba en su mente. Al final, contestar podría no ser solo un acto de cortesía, sino una oportunidad para cuestionar sus propias valías y capacidades. Decidió responder, con la voz un tanto temblorosa, sintiéndose vulnerable. «Hola Laura, ¿cómo estás?» La voz del otro lado sonó animada, pero para María, el eco de esa animación provocó una oleada de inseguridad. Su mente empezó a desmenuzar la conversación, mientras Laura prácticamente le enviaba un torrente de entusiasmo sobre su nueva posición, un puesto que ella misma había querido. «María, deberías pensar en postularte para ese cargo. Podrías hacerlo muy bien. Creo profundamente en tus habilidades», dijo Laura, sin saber que sus palabras eran como un cuchillo, abriendo viejas heridas de comparación. La voz de su excompañera no solo resonaba con admiración, también traía consigo el peso de las expectativas y las comparaciones. Era un recordatorio de sus propias dudas. «Gracias, lo estoy considerando, pero sinceramente, no estoy tan segura. Creo que hay otros más cualificados». María intentó mantener un tono firme, pero el titubeo de su voz revelaba el tumulto que lidió internamente. «¿Quién azaroso? Si te han elegido para liderar ese equipo, es porque tu enfoque y tus ideas son valiosas», insistió Laura, sus palabras una mezcla de aliento y desafío. Era evidente que el viaje de Laura había sido distinto, marcado por decisiones que María no había tenido el valor de tomar. ¿Qué era lo que realmente quería ella? Esa se volvió una cuestión desgarradora en su mente. La conversación, aunque aparentemente positiva, trajo consigo el desafío de lidiar con su propia narrativa. En ese instante, decidió que no podía dejar que la duda definiera su camino. «Quizás tengo que ampliar mis horizontes, tal vez necesito dejar ir mis miedos», se dijo, permitiendo que estas ideas nuevas comenzaran a germinar. Terminar la llamada fue como desenroscar una tapa de un frasco imposible. De repente, se sintió impulsada a revisar cada una de sus capacidades, a enfrentar esas dudas. En lugar de drenarla,
La conversación con Laura la había inspirado a mirar hacia adelante, con una renovada perspectiva. Sin embargo, la sombra del mensaje de Andrea permanecía ahí, soplando vientos de duda sobre ese nuevo camino. No puedo arriesgarme a caer en los mismos patrones, pensó, recordando lo fácilmente que el pasado podía filtrarse en su presente. El entorno de la sala de talleres resonaba vívido en su mente. La energía generada había dejado una huella, pero a partir de esa energía, surgía la pregunta crucial. ¿Cómo podría convertir su ambición en una realidad tangible, libre de las cadenas del pasado? Mientras se sentaba frente a su escritorio, María comenzó a hacer una lista. Necesitaba identificar sus fortalezas y, más allá de eso, los pasos concretos que la llevarían a alcanzar el liderazgo que deseaba. Cada palabra escrita era un acto de empoderamiento. Necesitaba establecer una base sólida, un plan que no solo la transformara a ella, sino que, como líder, también favoreciera a su equipo. Fue en ese momento de reflexión, cuando una idea chocó contra ella. Una idea que podría cambiar el rumbo de su carrera. Si quería ser una verdadera líder, debería preparar a su equipo no solo para el éxito, sino también para enfrentar y aprovechar cualquier adversidad. De pronto, un nuevo mensaje entró en su teléfono. Era de Andrea. El contenido sencillo, pero infundido con un tono provocador. No puedes huir de lo que eres. Nos veremos pronto para discutir una colaboración. ¿Estás lista para el desafío? Las palabras le erizaron la piel. Era un reto directo que resonaba en su interior. Con este nuevo dilema a punto de desatarse, María sintió esa antigua inercia presentarse. Estaba en un cruce de caminos, y cada dirección prometía su propio conjunto de desafíos. ¿Podría realmente enfrentar a Andrea y, al mismo tiempo, construir la autenticidad que tanto anhelaba en su liderazgo? El ecosistema interno de María empezaba a cobrar vida, mientras la pregunta más importante daba vueltas en su mente. ¿Podría convertir esta nueva amenaza en una oportunidad, o cedería una vez más ante su pasado? La incertidumbre se convirtió en un fervor palpable, y con el pulso acelerado, María sabía que el siguiente movimiento sería decisivo. A medida que el día avanzaba, el rostro de María reflejaba una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que la comunicación que tendría con Andrea no sería un simple intercambio. Era un desafío a su esencia y a su viaje como líder. Pero también, una oportunidad. Cada palabra, cada decisión podría marcar no solo el rumbo de su carrera, sino el legado que dejaría en su equipo. María cerró los ojos y tomó un profundo aliento. Se concentró en lo que había construido hasta ahora. Las reuniones con su equipo habían empezado a dar frutos. Las dinámicas de trabajo estaban cambiando de manera lenta, pero firme. Los murmullos de desconfianza comenzaban a transformarse en diálogos abiertos y constructivos. Sin embargo, su mente no podía dejar de volver al mensaje de Andrea, esa voz del pasado que la amenazaba con el eco de su inseguridad. Se sentó en su oficina, rodeada de documentos, gráficos y los mismos rostros de sus compañeros que comenzaban a ver en ella un efecto positivo. Era el momento de surgir. ¿Sería capaz de reafirmar su enfoque en el futuro sin que el pasado la frenara? Finalmente, decidió responder el mensaje de Andrea, equilibrando su ansiedad con la claridad de su deseo por la transformación. No podía permitir que la nostalgia por viejas relaciones definiera su presente. Estoy lista para hablar, pero quiero que sea un diálogo abierto, donde ambas podamos compartir nuestras experiencias y aprender, escribió, enviando el mensaje con la esperanza de que pudiera surgir algo productivo. El día transcurrió, y finalmente llegó el momento de reunirse con Andrea. Se encontraron en un café, un lugar que María había elegido deliberadamente para asegurar un ambiente relajado. Se sentó frente a ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Pero esta vez no fue solo un latido de miedo, sino de expectativa. María, gracias por encontrar el tiempo para vernos, dijo Andrea, con una sonrisa que ocultaba un trasfondo de tensión. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto se volvieron a tocar esas viejas heridas.
Andrea comenzó a despotricar sobre la dirección en la que iba la nueva gestión de la empresa, expresando su descontento e insistiendo en cómo su antiguo enfoque era el más efectivo. Era el momento decisivo. María sintió que el tiempo se detenía mientras escuchaba las críticas. Dentro de ella, un fuego comenzó a arder. Sabía que debía defender no solo su visión, sino el esfuerzo que había puesto en sus recientes cambios. Andrea comenzó con una constatación firme en su voz. He vivido el peso de la cultura de miedo y desconfianza que experimentamos. He decidido cambiar eso. Estoy convencida de que la colaboración y la transparencia son esenciales para avanzar. No se trata de una competencia, se trata de un cambio. Por un instante, Andrea la miró con sorpresa. Había un destello de admiración en sus ojos, como si la fuerza que emanaba de María la sorprendiera. Pero, rápidamente, esa mirada se tornó en escepticismo. ¿Crees que puedes cambiar a todos, María? La cultura es fuerte y no se quita de la noche a la mañana. María sintió que sus palabras resonaban. No se trata de un cambio que llegue de inmediato, es un proceso. Sin embargo, si no comenzamos a sembrar la semilla, nada cambiará. No tengo la intención de hacerlo sola. Estoy construyendo un equipo que también crea en esto. Las palabras fluyeron con más convicción. La tensión en su interior se disipaba a medida que reafirmaba su propósito. He aprendido que el cambio comienza con el reconocimiento de nuestras propias historias. El nuestro tiene que ser inclusivo, y espero que encuentres tu lugar en este nuevo paradigma. Esa línea, esa invitación al diálogo, pareció haber creado una grieta en la muralla de Andrea. Fue el momento en que las defensas comenzaron a caer. María sintió que habían logrado tocar un punto vulnerable. Quizás es el momento de reevaluar lo que realmente queremos como profesionales y donde deseamos llevar a la empresa juntos. La conversación se tornó más fluida, más generativa. Andrea comenzó a compartir ideas de cómo la combinación de su enfoque y el de María podría realmente transformar la cultura de su trabajo. La chispa de las posibilidades se encendió, y el tiempo volaba mientras ambas mujeres se adentraban en sus experiencias. Finalmente, al terminar la conversación, ambas dejaron el café con una sensación renovada. Las sombras del pasado parecían más manejables desde ahora, y María salió con un nuevo sentido de claridad. Este diálogo había sido más que un intercambio de ideas. Fue una confrontación de sus miedos internos, y María había asumido el control. A medida que pasaban los días, la relación entre María y su equipo continuó fortaleciéndose. Los cambios implementados comenzaron a reflejarse en el clima laboral. El ambiente de confianza que había comenzado a cultivarse floreció, y María comenzó a recibir reconocimiento por su liderazgo. No solo por su visión, sino por su disposición a desafiar el statu quo. Se dio cuenta de algo fundamental: la transformación no era un destino, sino un viaje continuo. María se sentía más segura, ya no solo como CEO, sino como una mujer con un propósito definido. Había acallado las voces del pasado y comenzó a cosechar los frutos del compromiso y la valentía. Su siguiente paso sería constatar que el cambio se sustentara, introduciendo cada vez más prácticas que promoverían la cultura de apertura y respeto en su equipo. Aunque ciertos desafíos todavía se proyectaban, María había aprendido a abrazar la incertidumbre como parte integral de su liderazgo. Así, mientras se sentaba en su oficina, contemplando el horizonte, María comprendió que su viaje solo había comenzado. Había enfrentado sus miedos, desafiado las expectativas y tejido nuevas narrativas. Pero lo más importante, había hecho un espacio donde la voz de cada uno contaba. Con esto en mente, María se sintió lista para cada nuevo desafío que la vida profesional le presentara. Este era el principio de su legado, y en su corazón, la certeza de que el verdadero liderazgo no era solo una posición. Era la capacidad de transformar vidas, comenzando con la propia. No espere ni un segundo más para unirse a esta comunidad que valora la superación personal. Súmense inmediatamente a nuestro canal, y asegurémonos de que no se pierdan las próximas historias conmovedoras y exclusivas. Dejen un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo marca la diferencia.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ustedes. Y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo.